Hoy vamos a hablar del pecado. Ok, buenas. Hoy vamos a hablar de el pecado. Vamos a orar primero. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que podemos reunirnos. Te pido que estés con esta clase, que sea de provecho, podamos tener una buena discusión y poder aprender algo acerca de nuestra condición y que podamos usar esta información para poder ser mejores siervos tuyos y poder tener especialmente una mejor relación contigo a nivel personal. Nos aclare nuestra mente y nos dé sabiduría en nuestros penos. Amén. Así que hoy vamos a hablar de uno de los temas más difíciles y desagradables de la Biblia, quizás segundo al infierno, es la consecuencia del pecado. Pero uno de los más importantes, yo recuerdo que cuando estábamos dando la clase la otra vez, que cuando estábamos dando esta clase, era como tan deprimente que después unos cuantos estudiantes se fueron, pero ese tiempo teníamos muchos estudiantes. Así que, pero, ¿verdad? Espero que sea, que podamos tener un mejor entendimiento. He revisado la clase varias veces y estoy tratando de hacerlo que sea más fácil de entender. La cosa es que no solamente es, ¿verdad?, algo triste y desagradable, pero es algo difícil de entender porque por su misma naturaleza es algo que no sigue reglas, ¿verdad? El pecado es caótico, ¿verdad?, además de que sus consecuencias son tristes y dolorosas. Y también el pecado no es algo que existe como un ente en sí mismo, sino que es más bien falta de algo. ¿Okay? Oh, perdón, ahí lo que iba a decir es que sin embargo, ¿verdad? Porque aunque no es algo que existe, es difícil estudiar algo que no existe, ¿verdad? O sea, y el pecado es algo que no existe, pero el pecado es falta de algo. Y al ser falta de algo, uno puede estudiar ese algo. ¿Ves? Entonces, estudiarlo por su contraste con ese algo. Le voy a dar un ejemplo para dar una idea. Me gusta, ¿verdad? Dios nos dio la naturaleza y ¿verdad?, el universo donde vivimos para a veces hacer similitudes, ¿verdad?, y aprender por comparación con las cosas creadas, tener una mejor idea de lo que está pasando. El primer año que yo estaba en la universidad, cogí una clase el lunes por la noche, que eso es el peor día. Lunes por la noche y viernes por la noche son los peores días de coger una clase, porque el lunes uno todavía no está. Además dicen que no compren carros hechos los lunes y los viernes. Han hecho estudios. Los carros que se hacen los lunes y los viernes tienen más defectos que los que se hacen en el medio de la semana. Porque la gente todavía está en el mood de fin de semana. ¿Verdad? Si son jóvenes, pues se quedaron, exacto, el fin de semana no es para descansar, el fin de semana es para hacer todas las cosas que uno le gustaría hacer y uno se le olvida que el próximo día tiene clase y se queda hasta las tantas, ¿verdad? Y entonces, pues yo tenía un montón de clases ese día y siempre estaba completamente agotado. Entonces a las 5, que está en invierno en los Estados Unidos, que estaba ya oscuro, frío, deprimente. Y entonces uno va a tener que ir a una clase en un edificio por allá en algún sitio, y era una clase que se llamaba análisis de error. Y era algo que nunca entendí bien lo que era. Porque básicamente lo que estaban haciendo, lo que decían es que cuando hacemos medidas hay errores que se cometen, pues cómo uno analiza ese error, ¿ok? Entonces, pero yo nunca entendí bien lo que estaba pasando, pero era básicamente una clase sobre estadística aplicada a la física experimental. ¿Okay? Ahora, entonces nunca comprendí cómo uno puede analizar algo que por su naturaleza es caótica, o sea, que no es analizable, porque el error, ¿verdad? Uno puede, la definición del error es que son errores en las medidas. ¿Okay? Pues cómo uno puede analizar algo que por su naturaleza es caótica. Y entonces, como nunca lo entendí, pues me colgué. Alguna de esas fue la peor nota que saqué en toda la universidad. Pero entonces lo volví a coger de nuevo. Y muchas veces cuando uno repita las cosas, ¿verdad?, hay que uno las entiende bien. Y ahí sí que entendí
bien lo que es la estadística. La estadística se basa en una premisa que se llama, déjame ver si la tengo por aquí. Se llama la premisa del teorema del límite central. La estadística se basa en lo que llama el teorema del límite central. Y lo que están diciendo, voy a ver, no voy a decir lo que es, pero vamos a llegar ahí. El error y el caos no demuestra una originalidad infinita. Siempre lo que se ve tienden a ser los mismos errores. Cosas que son al azar, ¿sí? Un patrón global a nivel macro. ¿Okay? Entonces, como eso existe, ese patrón es lo que se llama la distribución normal o la distribución de campana. No sé si ustedes saben lo que es la distribución de campana. Se llama lo llamo en inglés bell curve. Eso tiene unas propiedades matemáticas, entonces básicamente la mayoría cae en el pico y entonces exacto, los extremos. por ejemplo, cuando nosotros hacemos los exámenes, pues uno coge y uno dice, ok, la mayoría, si este es el promedio, eso va a ser, uno define eso como 85, y entonces uno tiene una distribución estándar, aquí llega el 95%, este es el 75%, entonces unos poquitos llegan a 100, unos poquitos llegan como a 60 y se vuelven. Entonces uno tiene una distribución normal y uno plotea eso. Casi todas las cosas que son al azar o que uno está haciendo medidas en grupo tienden a tener esta distribución, ¿verdad? Porque aunque son errores, pero todo se basa en las leyes que Dios estableció y una combinación compleja de esas leyes producen estos resultados. Entonces, toda la estadística, mi esposa está estudiando estadística, yo le digo, siempre que te ponen una distribución, piensa cómo es que esa distribución, qué tiene que ver esa distribución con la distribución normal, porque esa es el teorema del límite central, ese es el teorema fundamental de la estadística. Entonces, eso me hizo mucho más sentido porque entonces estamos estudiando algo, no la falta de algo. ¿Ves? Entonces, digo eso, ¿verdad? Para aplicarlo a la idea del pecado, porque el pecado es como si fuera un caos. El pecado es la negación de los atributos de Dios. Es el actual contrario a la imagen de Dios que tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como es el contraste, es la falta de los atributos de Dios, eso hace que por contraste entonces podamos ver los atributos de Dios, ¿verdad? Porque si usted tiene algo blanco con un trasfondo blanco, pues no va a notar lo que hay ahí, ¿verdad? Déjame buscar el borrador, un segundito. Ahora con mi fuente, para que capte. ¿Estaba lloviendo para allá? Estuvo nublado, pero no cayó. Nosotros sabíamos que en Moca. No cayó. Así que si uno tiene algo blanco, si uno tiene luz, si el trasfondo es luz, pues entonces uno no ve lo que está ahí. ¿Ves? Si yo escribo cosas con ¿verdad? En esta pizarra con algo blanco, pues no se va a ver. Pero si tengo un trasfondo negro, ¿verdad? Yo puedo hacer ¿verdad? Un gráfico y se puede ver el trazo del gráfico. Ajá. Entonces, por contraste a eso es que ahora yo veo, ¿verdad? Y puedo definir lo que hay aquí, ¿verdad? Y más o menos que ustedes ven aquí. Una estrella. Una estrella, ¿verdad? Las estrellas se ven porque el trasfondo es negro, lo mismo que las estrellas en el cielo, ¿verdad? Uno las ve de noche porque la oscuridad pues hace que reluzca eso. Así que el pecado es como un trasfondo negro que hace ver más claro la luz de Dios. ¿Okay? Ahora, es interesante porque el pecado también está sujeto a ciertas leyes. ¿Okay? Entonces podemos
Porque básicamente la esencia del pecado es ir en contra de las leyes de Dios, pero no es un caos completo porque básicamente hay 3 niveles de leyes. ¿Okay? Y yo estaba buscando esto, ¿dónde era que lo había escrito? Era aquí. Porque estaba pensando sobre esto, y esto es algo que es bien interesante, porque básicamente uno tiene lo que se llama la ley moral, ¿verdad? Eso es lo que es la ley moral. Esto también se llama la ley prescriptiva. La ley prescriptiva. Esos son, denme un ejemplo de la ley moral o la ley prescriptiva. ¿Cuál es el ejemplo clásico de eso? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. La ley moral también es la ley de amar a Dios, ¿verdad? Lo llamamos la ley del amor. Y a su prójimo. Eso es parte de la ley moral. Ahora, ¿qué pasa cuando rompemos esa ley? ¿Qué pasa cuando rompemos la ley moral? Vamos a suponer que... Porque hay una ley, ¿verdad? Dios quiere que sigamos los 10 mandamientos. ¿Qué pasa si rompemos...? Hay una separación o una ruptura de los vínculos entre Dios y el ser humano. Hay una separación. Ok, muy bien, hay una separación. Vamos a tomar, por ejemplo, una... consecuencia. Toda acción trae unas consecuencias. Ok, muy bien. Negativas. Entonces lo que pasa es que cuando uno rompe la ley moral, entonces hay unas consecuencias. Entra otra ley, ¿verdad? Eso activa ahora otra ley, que podemos decir que es la ley de las consecuencias. ¿Okay? Y entonces, basado en esa ley de las consecuencias, Dios manda que la sociedad entonces ponga unas consecuencias para cumplir esa ley y la sociedad entonces librarse de estos efectos, ¿verdad? Que es lo que llamamos la ley penal, que es lo que estamos viendo la semana pasada, la que incluye la pena capital. La ley penal, o lo que llaman la ley civil, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, que son los castigos que básicamente balancean estas consecuencias. Cuando uno castiga a alguien, entonces las consecuencias recaen sobre esa persona en vez de regarse a través de la sociedad. Porque la cosa es que, por ejemplo, si alguien comete adulterio, ¿verdad? Eso es algo que aquí pasa en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en las sociedades occidentales, todo el tiempo. Eso crea unas consecuencias, primero crea unas consecuencias en las dos personas. Ese matrimonio se destruye, eso Sí, con los hijos. entonces crea problemas en los hijos, y ahora esos hijos, y a veces los problemas son bien severos, o sea que los hijos pueden entonces salir personas que causan problemas en general en la sociedad, ¿verdad? Y esas consecuencias se van regando, ¿ves? Porque entran esas Tiene un consecuencias. efecto exponencial entonces, podría decirse. Sí, todo tiene un efecto exponencial, pero no solamente que el efecto exponencial, sino que se riega, ¿ves? Pero que entra, la idea es que ahora entra esta ley, pues entonces esto lo que hace es que como que lo confina, ¿verdad? Y trata de cancelar, de restaurar otra vez y evitar que eso se riegue, ¿ves? Como que lo contiene. Así que esto, así que contiene los efectos. Contener y tratar de detener. Contener, exacto, y tratar de detener, así que esos efectos recaigan otra vez sobre la persona para que entonces esa persona se corrija. Ahora, hay Roxy, estoy en la clase. Ok, yo te llamo a las 9. Es una emergencia, ve. Dale, ok. Ok, está bien, pues yo te llamo ahorita. Pues, eso contiene esos efectos. Ahora, entonces,
esto crea un problema porque parte de esta ley de consecuencias, como estaban diciendo, los efectos perduran, ¿verdad? Y siguen incrementando, ¿verdad? Y podemos decir que crecen exponencialmente, ¿verdad? Siguen consiguiendo intereses. Así que hay un incremento aquí donde eso no tiene fin. ¿Ve? Entonces, eso permite, bueno, o no que permite, pero que entonces Dios, ¿verdad?, ha decidido que Él puede básicamente contrarrestar esto, ¿verdad?, y darle para atrás a estos efectos por haber Él pagado estas consecuencias, ¿verdad? Así que ahora estas consecuencias recaen sobre Dios, ¿verdad? Y para que eso fuera posible, pues Dios tenía que tomar forma humana, el Dios inmortal tenía que hacerse mortal, y entonces eso ahora permite que ese regalo de Dios contrarreste, no solamente está el castigo, sino que ahora está este regalo. Entonces viene a ver lo que llaman la ley de salvación, que otro nivel. Entonces esto en el Antiguo Testamento también había una ley de salvación, y ¿cómo se llamaba esa ley? Expiación. Que hemos hablado de la ley moral, la ley penal, Ceremonial. la ley ceremonial. Pero en el Nuevo Testamento eso se llama también creo que se llama la ley de Cristo, o se compara con la ley del Antiguo Testamento, como yo creo que también se llama la ley del amor o algo así. Pero ¿verdad? Básicamente son todas las reglas de entonces qué nosotros hacemos con este regalo, ¿verdad? En cuanto a cómo funciona la iglesia, cómo nosotros, o sea, cómo es que se aplica la salvación a nosotros, para entender eso. Y entra en efecto otro nivel de leyes, ¿verdad? Y entonces así que tenemos estas tres capas o niveles de leyes, ¿verdad? Donde primero está esa se rompe, entra esta, entonces Dios en su misericordia nos pone en esta, que básicamente le da para atrás y permite que cumplamos la ley moral. Entonces, es interesante que el Espíritu Santo tiene la tarea de contrarrestar el pecado, este caos moral, este comportamiento caótico. Y Jesús habla de tres tareas que tiene el Espíritu Santo que corresponden a las tres maneras en las cuales Dios brega con el pecado. Y si uno ve en Juan 16, 8 al 1, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Okay. Y interesante, porque ¿cuál de estos tres es convencer de pecado? Que es la primera. Ley moral. Ley moral. Okay. Así que este es convencer de pecado y convencer de juicio. La segunda. Pero la segunda es justicia o rectitud. ¿Cuál sería esa? Entonces sería la ley ceremonial. Ley ceremonial. Rectitud, ¿no? Porque así como Dios aplica rectitud a nosotros, o justicia, rectitud y juicio, ¿verdad? Esto, las consecuencias. Y esto es algo que no es o sea, que es bien fundamental y interesante, que en el Éxodo se divide en tres partes que cada una brega con esas tres cosas.
Y si uno divide el Éxodo, ¿en qué consiste el Éxodo? ¿Qué tiene los que hayan, no sé si han leído el libro del Éxodo en detalle, pero tiene como 3 partes. ¿Saben cuáles son las 3 partes? ¿Qué ocurre al principio del libro de los Éxodos? Pues la opresión que es sufrida por el pueblo de Dios en Egipto. Ok, entonces, ¿qué pasó como resultado? ¿Qué pasó después de eso? Liberado. Dios escuchó el sufrimiento y envió Un salvador. un Ok, salvador. mandó a Moisés, entonces ¿qué hizo Moisés? Lo sacó. Ok, lo sacó de Egipto. Ahí brincaron un pedazo bien grande. Bueno, Dios fue a donde Faraón a decirle que liberara el pueblo y Las 10 plagas. Las 10 plagas. Las 10 plagas. Ok, entonces después los liberó, salió, la última plaga fue la muerte del primogénito. Y entonces, después, ¿qué pasó? Es lo próximo grande que pasó en el libro de los Éxodos. En el monte Sinaí, el covenant, el pacto de Dios con el pueblo. Así que ahí estaban entonces los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó entonces después? Pues Moisés bajando con las tablas encontró el pueblo adorando un becerro Sí. de oro. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo del cruce del Mar Rojo, pero ¿verdad?, esos son como paréntesis. Entonces aquí tenemos lo de la vaca, la del becerro, el becerro de oro. Pero entonces después de eso tenemos el tabernáculo. Y hay como 10 muebles. No es muy exacto, ¿verdad? Pero los 10 muebles son... Está el de eso de la vara afuera, está el lavatorio, está el altar donde queman los sacrificios, estaba la mesa del pan, de la proposición, estaba el candelabro, estaba El incienso. el del incienso, el arca, el mercy seat que estaba arriba, y entonces y había otras partes que, por ejemplo, las cortinas y otras cosas. Yo las sumé más o menos, depende de cómo uno las ponga, da más o menos a 10 también. Así que hay 10 partes del tabernáculo, 10 muebles. Eso quizás es un poquito... Pero se divide en estas 3 partes. Entonces, ¿cuál de estas correspondería a estas aquí? Ya pusimos, ¿verdad?, los 10 mandamientos aquí. Así que las 10 plagas, ¿dónde irían? Castigo, pero se van en el juicio, así que aquí tenemos las 10 plagas. Y eso entonces está el tabernáculo, que es la ley ceremonial, y entonces en el tabernáculo era que estaba la presencia de Dios y la gente se acercaban, podían experimentar un poquito, ¿verdad?, de la presencia de Dios a una distancia. Ahora tenemos esa presencia de Dios está dentro de nosotros en la forma del Espíritu Santo, y por eso pues ¿verdad?, esta ley es la que nos controla, porque eso tiene tanto poder y tanta energía que permite que podamos seguir la ley moral. Es interesante, ¿verdad?, ver las razones que da aquí. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, en las 10 plagas juzgaron ¿verdad?, al faraón, que era el príncipe de este mundo. Y cuando, ¿verdad?, en este caso, pues, cuando dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ¿de quién están hablando? El diablo, Satanás. El diablo, Satanás. ¿Ok? Está hablando de 2 cosas. Porque hay 2 cosas, en 2 formas que uno puede interpretar el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo y ha sido juzgado. Pero Jesucristo
también es el príncipe de este mundo y él también ha sido juzgado. ¿Verdad? Porque él al tomar nuestro pecado, él fue juzgado. Y es interesante que Moisés, ¿verdad? También, cuando él iba en camino a hablar con Faraón, Dios casi lo mata porque no había circuncidado a su hijo. Así que aún Faraón, Moisés también fue juzgado. Así que, ¿verdad? El pecado está sujeto a todas estas leyes, ¿verdad? Y por eso es algo que podemos estudiar y tratar de entender, ¿verdad? Porque no es, el caos no tiene una variabilidad infinita, ¿verdad? Sino que sigue ciertas reglas. Algunas preguntas de esta parte que es más o menos introductoria. Bueno. Quiero rapidito hablar de básicamente las palabras que se usan para el pecado, para tener una idea de cómo es que la Biblia habla de esto. Si está muy frío podemos ajustar el aire, lo podemos subir, no sé cómo ustedes se sienten. Así que vamos a ver un poquito la terminología. Aquí es donde se pone un poquito técnico y hay estamos hablando como de algo caótico, un poquito difícil poner ¿cómo se llama? Organizar estos términos, así que simplemente lo voy a poner en 3 categorías grandes y simplemente lo vamos a mencionar. Primero están las causas del pecado, el carácter del pecado y el resultado del pecado. Así que vamos a empezar por las causas del pecado. Hay 3 palabras que se usan y igual a la palabra en español, entonces voy a mencionar las palabras en hebreo y griego, simplemente para que las oigan. La primera es ignorancia. Una ignorancia voluntaria. La palabra en griego es agnoia. Noia quiere decir conocer y quiere decir no conocer, así que es ignorancia. Básicamente yo creo que de ahí mismo viene esa palabra. Y en hebreo es shagag. Está la palabra también error, y esa también usa en el hebreo la misma palabra que se usaba para ignorancia, pero un poquito distinto. Está shagag, pero también está shaga. Y habla de, especialmente en los ritos, ¿verdad? En la ley ceremonial, de cometer un error, ¿verdad? Hacer algo equivocadamente. Por eso, ¿verdad? Ignorancia y quizá la idea es equivocación, son sinónimas. Entonces, en el griego hay otra palabra que es desatención. Es ignorancia en el sentido de no prestar atención, de descuido por no darle importancia a algo. Así que en una es que no se le da importancia, en otra es que uno decide que no, simplemente no lo quiero oír. No quiero enterarme de eso porque no me gusta. Y así que esos son las causas. Ahorita vamos a tratar de unir todas estas cosas juntas. Algunas preguntas en cuanto a eso. Bueno, vamos a seguir entonces ahora el carácter. ¿Qué es en sí? ¿Qué palabras podemos usar para describir el pecado? La palabra que más se usa, que son las más comunes, es en hebreo la palabra hatá y en el griego la palabra hamartía o hamartano. Y el estudio del pecado, la doctrina del pecado se llama hamartología y significa fallar. ¿Okay? La idea es de uno tratar de dispararle un blanco y no dar con el blanco. Que podemos decir, ¿verdad? Aquí en nuestro idioma coloquial es no dar pie con bola. Eso es lo que hace que el pecado sea parecido a la idea que estábamos estudiando, ¿verdad? La idea del error. Voy a borrar esto.
Y se le debo tomar una foto que yo había puesto aquí. Ceremonial, allá abajo. Ceremonial. Y aquí hemos puesto Los 10 mandamientos. 10 planos, aquí un efecto. No, 10 mandamientos. Ley civil, ley penal. Arriba, sí. Aquí va ley civil, ley penal, ley civil, entonces contiene. Yo creo que era el individuo. Así que contiene que los efectos se queden contenidos en el individuo. Voy a tomar una foto. Lo voy a borrar. Ok, si uno está tratando de darle un blanco, ¿verdad? Disparando con una flecha o una pistola, ¿verdad? Esos círculos no son... Fíjate al día. Si fuéramos a medir, ¿verdad? Estos círculos contra círculos correctos, veríamos que tampoco estoy dando con él. Es ideal, ¿verdad? Es un error también. Van asumiendo que eso es un blanco, pues, ¿verdad? La gente le va a disparar y va a haber muchas veces de chiripa, la gente tiende a caer más hacia el centro y menos hacia afuera, pero muy pocos son los que dan exactamente en el blanco, pero muchas veces son pocos los que dan bien para afuera también. Y si uno plotea eso por, ¿verdad? Cuántos tiros por área, pues entonces eso da esa curva, la distribución normal. ¿Ves? Así que ese concepto es el que se usa para la palabra pecado como tal, ¿verdad? Es el fallar a un blanco, a una marca. Un fallo. ¿Ves? Otro término tiene que ver con la idea de irreligión. Aquí hay varios términos. Hay uno que se llama asebeo, que es irreverencia, adiqueo, que es injusticia. Aquí la idea de justicia es la idea de rectitud, que es algo recto. Cuando hablamos de algo recto, ¿qué es? Denme el ejemplo de algo recto. Está hablando de rectitud. Esto es recto, ¿verdad? Así que algo recto es una línea recta. Ahora, ¿qué pasa si yo voy? Se sale de la línea. Eso no es muy recto, ¿verdad? Está torcido, ¿verdad? Si usted ve un carro nuevo, ¿verdad? Quizás no es recto, pero esa superficie está bien smooth, ¿verdad? Y a pasar del tiempo usted ve un carro que tiene muchos años, pues ha recibido varios golpes, ¿verdad? Tiene unas áreas que están muy morcidas. Y usted mira esa superficie, ya no es tan plana y brillosita, ¿verdad? Ya tiene sus cositas, sus defectos, ¿verdad? Y ya tiene una torsión y ya no es recta. Cuando yo miro los ojos de una persona y yo miro dentro a la retina de un niño es como shiny, o sea, tiene esta capa, es brillosa, es bien smooth, o sea, bien, es como cuando uno compra un regalo y compra algo nuevo que está dentro de, ¿cómo se llama? Empaque, sí. El empaque, está wrapped, ¿verdad? Los ojos de una persona de 80 años tiene puntitos donde no deben haber, áreas hinchadas, especialmente si tienen diabetes, puntos rojos, áreas de desgaste, ¿verdad? Ya esa superficie brillosa que tenía, ya se le fue el brillo, ¿verdad? Y uno mira la piel, uno se ve en el espejo, ¿verdad? Una piel de uno ya no tiene, no es como yo miro a mis hijos, ¿verdad? Y la piel es tan brillosita y tan smooth, ¿verdad? Y me miro a mí, ya no soy como cuando tenía 19. Así que esa idea de verdad de torcer ¿verdad? De algo que no sigue esa
esa recta, esa línea recta. Está la palabra anomía, que es alguien que vive sin ley o sin regla. Nomos quiere decir reglas y anomía quiere decir alguien que básicamente hace lo que él quiere, no importa cuáles son las reglas y las leyes, vive básicamente pensando que nadie lo va a coger. Es un grupo de palabras. Entonces hay otra que es la idea de transgresión, de salirse fuera de los límites que Dios ha establecido, ¿ve? O que la sociedad ha establecido, hacer cosas que están fuera. La palabra en hebreo es ganar y en griego es parabaino, que básicamente es como cuando alguien se mete a una casa que no es de él, ¿verdad? Una propiedad que no es de él. Eso es escalar, ¿verdad? Es la palabra legal que usamos en español. Está la idea de iniquidad, es la idea de corrupción, ¿verdad? Cuando uno habla de que el gobierno está corrupto, ¿verdad? Los políticos son corruptos, y a veces en las compañías, por ejemplo, había unos supermercados, estaban los supermercados Econo, que un tiempo aquí en Aguadilla que todos los supermercados cerraron. Aquí ya no había supermercados, tenemos que ir a Isabela para hacer compras, porque todos los Econos quebraron, y los pueblos habían quebrado también, y eso es algo increíble. Y entonces la razón que habían quebrado porque la gente que trabajaba allí se estaban robando los chavos, ¿verdad? Había una corrupción interna dentro de esas compañías. Pues eso es una idea que se usa para el pecado, y son esas dos palabras, la idea de corrupción o iniquidad. Hay otras palabras que hablan de rebelión, y ahí son varias palabras. Otra vez no se las voy a decir las de hebreo porque de verdad no nos hace ningún sentido. Hay una en griego que quizá con el cual estamos familiarizados, que es la palabra de apostasía. Apostasía quiere decir irse en contra de algo establecido o en contra de algo que uno creía antes. Otra palabra que se usa es la palabra traición. ¿La que es traición? Traición es cuando, ¿cómo ustedes describirían traición? Eso es. ¿Cómo? Que yo digo falta de fidelidad, de alejarse de... No ser fiel. Okay. Quizá, ¿Verdad? Irse en contra de alguien o de algo que uno aparentaba estar, del cual uno aparentaba estar a favor, ¿verdad? Sea un familiar, una amistad o una idea o algo que uno antes parecía que apoyaba, y de momento uno se le va en contra, y más bien, ¿verdad? En una forma donde esa persona no se da cuenta, ¿verdad? Uno usa esa amistad para entonces hacerle daño a eso que uno aparenta decir que al cual uno le tiene lealtad. Está la palabra también perversión y la palabra abominación. Abominación se usa mucho para cosas que dan asco. Se usaba mucho en cuanto a cosas como las comidas, y esas eran de las mismas palabras que se usaban para animales sucios. Y la cosa es que nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que el cerdo es una abominación, y nosotros como que nosotros comemos cerdo todo el tiempo, eso no nos hace... Pero eso sería como para nosotros comer insectos, lombrices o cosas así, ¿ves? Eso es algo que la mayoría de nosotros nos daría una repulsión, ¿verdad? Un asco. una pregunta. Ajá. Estas palabras que nos está dando ahora como son para que podemos llamar el pecado como eso. Cuando la Biblia habla de pecado, usa todas estas distintas palabras. Ok.
Son niveles. Ajá. Como niveles. Son Categorías. maneras de ver, son aspectos del pecado. Porque como el pecado es algo tan amplio, pues la Biblia usa muchas distintas palabras para describirlo. Ok. ¿Ves? Y entonces, otra vez, como estamos hablando de cosas que son, ¿verdad? Que es difícil de describir, pues se usan muchos términos, un poquito difícil ponerlas dentro de ciertas categorías y organizarlas. He contado como 3 categorías que parecen que es la causa del pecado, esto que estamos hablando ahora, el carácter del pecado. Y entonces, ahora vamos a hablar del resultado del pecado. Entonces, la cosa es que cuando uno tiene asco a algo es porque se supone que uno no se coma eso, ¿verdad? Uno le tiene asco porque es algo que nos hace daño y ¿verdad? Estamos programados a que no o sea, que no queremos asociarnos con eso porque nos hace daño. Perdón, una pregunta. Cuando estas palabras que definen el pecado, pero cuando eso es en otro lado es parte de la sociedad, ¿sigue siendo pecado? Porque pues como hay lugares que a lo mejor hacen cosas que para nosotros eso es pecado, pero para esos lugares eso no es pecado. ¿Cómo Dame se...? un ejemplo, porque o sea, eso puede ser cierto y puede no ser cierto. Depende, tienes que dar un ejemplo. Pues vamos a poner diferentes culturas. Hay veces que para la cultura de nosotros acá, cierta cosa, bueno, vamos a poner lo mismo, hay ciertas culturas que tienen la poligamia. Y es como normal, es parte de la cultura, y para nosotros eso no es parte de la cultura. Tiene que tener un matrimonio, la monogamia, no es. Ves que hay muchas cosas, hay otras cosas más fuertes también que hay otras culturas. Yo También que hacen. entiendo que son culturas que no son regidas por el Dios que nosotros tenemos, que Sí. tienen otra creencia. Ese ejemplo es bueno porque ese es un ejemplo donde la cultura está avalando algo que como quiera está mal. Exacto. Por ejemplo, en la India se acostumbraba antes que cuando moría una persona, ¿verdad? Y hablando de la poligamia, moría una persona que era un aristócrata, ellos quemaban su cuerpo en una hoguera y quemaban a todas sus esposas también, para que nadie las tuviera después. Pues es una cultura, ¿verdad? Pero no está bien, ¿verdad? Y Dios castiga las culturas, ¿verdad? Por ejemplo, está la destrucción, la exterminación, ¿verdad? Lo que alguna gente dice, el genocidio de los cananitas, pero Dios hizo eso porque era una cultura que muchas de las cosas que hacían eran abominables a Dios. Ellos quemaban a sus hijos mientras estaban teniendo orgías. O sea, ¿qué clase de gente van a tener una orgía y entonces oyen a sus bebés quemándose y gritando? O sea, eso son gente, o sea, que no merecen vivir. Así que porque eso sea cultural y se acostumbraron porque desde que eran chiquitos lo hacían, ¿verdad? Pero la otra cosa es que eso crea, esa gente tiene que estar completamente, como dice en inglés, messed up. O sea, para que una cultura avale eso, tiene que haber unos Ha pasado ya de los problemas. límites, sí. Exacto. Ajá. La poligamia la poligamia, lo que pasa es que es una solución a un problema que es aún peor. ¿Ves? Porque está la cosa, otra vez, que cuando falla la ley moral, entonces hay una ley remedial, ¿verdad? Que es lo que podemos decir la ley penal, pero también la ley moral tiene ciertos niveles, ¿verdad? Si fallas aquí, pues entonces por lo menos haz esto. Y entonces lo que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Y en los Estados Unidos también, la sociedad occidental, es que aquí hay poligamia. Pero es una poligamia inoficial, ¿verdad?
la persona tiene un esposo, de verdad, esposo y esposa, ese esposo tiene hijos con otras mujeres, ¿verdad? Y entonces no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Entonces esos hijos son víctimas, ¿ves?, de las acciones de un padre completamente irresponsable, que la ley, por tratar de mantener una apariencia de que las cosas están mejor de lo que de verdad están, pues básicamente crea un facade irreal, cuando la realidad es que la poligamia se está practicando. Yo me recuerdo que yo fui a una barbería en Isabela, en la curva, y entró un señor diciendo, ¡es mío!, ¿verdad? Un señor bajito, y entonces le pregunté al barbero y dije, ¿qué quiere decir él? Y dice, que el hijo es del número 12. Y dije, wow, número 12, es un montón de hijos. Sí, no, pero es con 4 esposas, 4 distintas mujeres que ha tenido, 4 o 5. Y no estaba casado con ninguna de ellas, tenía 12 hijos. Cuando vino el señor, yo le dije, wow, usted tuvo el hijo número 12. Dije, ¿cómo usted le va a pagar la universidad a 12 hijos? Y se echó a reír, ¿verdad? ¿Sabe? Esto me lleva a recordar algo que usted dijo en la clase pasada. Y que os tocó así sobre el temor de Dios. Que las iglesias se presentan como amor, respeto a Dios. Pero yo estaba leyendo en el libro de Job, y porque los amigos que le estaban acusando, pues lo incriminaban como que era que él tenía pecado, y él estaba ripostando a ellos, y en un momento dado le dijo, temible es Dios, o sea, que a Dios hay que temerle. O sea, yo entendí en sus palabras que él o sea, se podía justificar porque él no había cometido ningún pecado, porque él sabía lo temible que era el Señor. Exacto, porque él hizo algo que es un error lógico. El error era, si pecas, Dios te castiga, entonces te pasan cosas malas, ¿verdad? Okay. Entonces sufres. Pero ellos dijeron que si pecas, sufre, quiere decir que si sufres, es que has pecado. Es que has pecado. Exacto. Pero es una falacia lógica, porque se me olvidó el nombre de esa falacia, pero tú no puedes ir en esta dirección para allá, porque la lógica, la manera que se ve es que si esto es cierto, y entonces tú estás, o sea, que si esto es parte de esto, y entonces tú tienes un pequeño grupo que está dentro de esto, este grupo también es parte de esto. ¿Entienden lo que quiero decir? Okay. Si A está dentro de B y C está dentro de A, entonces C está dentro de B. Si los pájaros vuelan, vamos a poner, si los pájaros vuelan, ¿qué quiere decir? Los pájaros son miembros de la categoría de seres voladores. ¿Right? Entonces, los pollos, que son pájaros, también vuelan. Ahora, esto no es completamente cierto, porque no todos los pájaros vuelan. Ese es el problema. Pero vamos a suponer, si los pájaros tienen plumas, ¿verdad? O sea, los pájaros son miembros de la categoría de seres plumados. Los pollos son pájaros, entonces los pollos tienen plumas. Pero tú no puedes decir que si tienen plumas, quiere decir que son pollos. Y eso fue lo que estaban haciendo ahí. Si pecas, sufre, pero no quiere decir que si sufre, pecas. Pero no puedes sufrir. Él lo dijo muy serio. Job lo dijo bien serio. O sea, si nosotros reconocemos la justo que es Dios, tenemos que evitar el pecado en nuestra vida. Exacto. Porque Él es temible.
Exacto. O sea, que no nos va a dar porque hayamos hecho tal o cual cosa buena, ¿sabes? Nos va a pasar la manita. Lo que está escrito, está escrito. Exacto, porque Dios espera la perfección y cuando fallamos entonces vamos a pagar esas consecuencias, ¿verdad? Que era la ley de las consecuencias del final. Exacto, y entonces eso es lo que es el temor de Dios. Entonces, pues entonces lo que estamos hablando de que lo que es pecado en ciertas sociedades no lo es, pero entonces lo que pasa es que como quiera es pecado, pero en nuestra sociedad entonces la solución que tenemos está peor. ¿Ves? Porque yo pienso que sería mejor, ¿verdad? En un caso como ese, que permitir que tengan varias esposas, que los mantengan, que pase tiempo con sus hijos, a que hagan exactamente lo mismo, pero entonces no tienen, en una forma clandestina, entonces no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, entonces ahí el que se afecta son los niños. ¿Ves? Porque estas leyes, en sí el matrimonio, en parte no es para la pareja, es para sus hijos. ¿Ves? Y también para la mujer, porque es la que tiene que cuidar de los hijos mayormente.